Acompáñame en oración entonces. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor, nuevamente porque podemos estar aquí reunidos. Esto lo hacemos por causa tuya, Señor, porque queremos crecer en ti, queremos desarrollarnos en ti, queremos servirte a ti como solo tú te lo mereces. Así que te rogamos y te pedimos en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo venga a este lugar y hacemos eco de tu palabra donde dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Pedimos y Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que tú estés aquí en medio de nosotros, para que nos bendigas, para que nos ilumines, para que nos llenes y nos ayudes a cada día a ser mejores para ti, para honrarte por sobre todas las cosas, Señor, con toda nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, gracias, de verdad. Amén, amén y amén. Bueno, puede tomar su lugar, hermanos, y quiero que me acompañe. Vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Dice la palabra: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bueno, como siguiendo nuestras enseñanzas en lo que los hermanos vienen llegando, lástima que no todos van a poder, aunque después queda grabado y se ponen al día con la enseñanza, ¿verdad? Para que entendamos que vamos a continuar siempre con nuestros estudios de escatología. Viendo un poquito en Apocalipsis, yo no sé si usted vino anoche, ¿verdad? Anoche el pastor nos estuvo enseñando acerca de eso, y el punto es que en Apocalipsis, si ustedes recordarán, nuestro pastor empezó a ver los 7, las series de 7, ¿verdad? Porque él siempre ha predicado, hace mucho tiempo tiene el rema de predicar siempre en series de 7, y estudiando Apocalipsis, pues realmente logramos ver la importancia del número 7 en las escrituras. No es que todos los números son importantes y todos los números tienen un significado de utilidad, un significado de edificación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el número 1, la Biblia dice de que Dios uno es, Dios es uno, ¿verdad? Sin embargo se manifiesta en 3. Ahora, la unicidad de Dios es el principio de todo, y el número 1 entonces significa el uno, y la unidad de la unidad de Dios y el principio de todo, es la fuente. Pero al mismo tiempo el número 3, que es un número de plenitud, de perfección divina, porque el Señor se manifiesta en 3, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces vemos que el 1 con el 3 se concatenan un poquito, pero vemos que ambos tienen, aunque se refieren a Dios, ambos tienen diferente aplicación. Bueno, eso es para explicar algo de los números, tal vez otro día lo vamos a ver en más detalle. A donde yo me quiero centrar realmente es en el número 7. Y por eso es que me sorprendió cuando el pastor hablaba del número 7 ayer, porque eso es lo que había yo estado estudiando, porque el número 7 realmente es un número que tiene una gran importancia, principalmente en el Apocalipsis. En Apocalipsis es donde nos centramos y es donde lo estuvimos viendo no en detalle pues, pero más o menos lo pincelamos ahí con el pastor. Y realmente nos dimos cuenta que es un número bien formativo para la iglesia. Y ya lo vamos a ver por qué. Especialmente cuando lo estamos viendo desde la óptica escatológica. Por eso es que aparece mucho en el Apocalipsis. Claro, 7 usted va a ver en toda la escritura. Pero cuando se centra en el Apocalipsis, usted va a encontrar 7 de todo tipo. Entonces, mire, para ir entrando ya en esto, déjeme enseñarle un poquito algo. Aquí nos dice, vamos a ver, todo lo que son 7, el significado de los números 7, bueno, habla de la plenitud, de la totalidad, de la perfección divina. Y donde vemos el ejemplo, por ejemplo, Dios creó el mundo en 6 días y en el día 7º el Señor reposó. Entonces ahí está hablando de una obra completa, ahí está hablando de la plenitud, ahí está hablando de la perfección, porque lo que Dios sacó todo era perfecto. Dice que Dios hacía y supervisaba, y Él decía, y entonces encontró que toda la creación era perfecta. Entonces vemos que el número 7 habla de plenitud, totalidad y también de perfección del lado de Dios. Y por eso es lo importante, porque cuando vemos bueno, lo vemos desde el Génesis, pero cuando ya lo vemos en Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta
de cómo Dios trata la parte de la plenitud, de la totalidad o de la perfección, ya viéndolo desde el punto de vista escatológico. Ahora, cuando habla más del 7, el 7, bueno, no es, pongo aquí, no solo es cantidad, sino calidad espiritual, lo completo según Dios. De eso estamos hablando del simbolismo del número 7. No es simplemente que Dios completó algo, no, lo hizo. Y bueno, también obviamente el 7 simboliza el reposo, el descanso. Usted reposa. Bueno, reposamos en Cristo, que es el símbolo del número 7, porque 7 el Padre, 7 el Hijo y 7 el Espíritu Santo. Entonces tenemos un triple 7 contra un triple 6, que es el número ahí que normalmente está asociado al anticristo, la bestia y el falso profeta. Pero entonces, por eso es que entendemos que el número 7 es todo lo completo. Ahora, para ir un poquito más adelante, hablando del 7, mire que es lo que Dios establece. El número 7 es lo que Dios establece y lo que Dios controla. ¿Cómo? Bueno, número 1, los juicios. Esto ya es entrando ya en el punto del libro de Apocalipsis. Dios establece los juicios. Ahí vamos a ver más detalle de eso. Dios establece también los mensajes. Dios establece también su plan redentor. ¿De dónde sale todo eso? Del número 7. Entonces, Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Uno mira muchos símbolos y una vez que el símbolo se interpreta, entonces se va a ir entendiendo mejor el mensaje. Por ejemplo, ¿cómo es esto de los símbolos versus interpretación? Cuando usted mira una mano así, ¿qué entiende? ¿Perdón? Sí, como que hagas un alto, exactamente. Entonces ya uno mira un símbolo y ya nos hace falta que te digan que lo que significa es que hay que detenerse. Entonces eso significa, o eso se deja ver muy bien en el libro de Apocalipsis. Nos enseñan símbolos y nosotros tenemos que interpretarlos. Y claro, le pedimos al Señor la ayuda. Hemos visto lo que los maestros nos enseñan, nuestro pastor y nuestro apóstol nos enseña, y uno así va entendiendo, va asumiendo. Y claro, usted también tiene el Espíritu Santo allá adentro, y dice que el Espíritu nos enseña a cada uno de nosotros las cosas que han de suceder, las cosas que han de venir, o las cosas que el Señor quiere que entendamos de la Escritura. Entonces 7 es uno de los símbolos definitivamente dentro de lo que es Apocalipsis estructural, principal, digámoslo. Ahora, los 7 más conocidos en el libro de Apocalipsis. Quiero que vayamos a eso un poquito, porque aquí nos deja ver muchas cosas también. Por ejemplo, 7 iglesias. Las 7 iglesias que están en Apocalipsis del 1 al 3, o de 2 y 3 específicamente, nos deja ver cuál es la condición de la iglesia actual. ¿Y por qué le digo actual? Bueno, porque le estaban hablando a aquellas iglesias del pasado, ¿verdad? Porque ahí estaba la de Tiatira, estaba la de Éfeso, estaba la de Esmirna, que ahora ya son museos. Pero esas representaciones o esas iglesias representaban a la iglesia actual. Entonces, usted quiere conocer cómo está la iglesia actual, léase Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, y lo que el Señor le reclama a esas iglesias es lo que usted va a encontrar que nos hace falta a nosotros también. Porque a veces hacemos las cosas, bueno, tal vez porque somos religiosos o estamos acomodados ya en el club social llamado iglesia. Ahora ya no pertenecemos a otro club, sino que ahora somos de la iglesia. Entonces, ese tipo de cosas nos hace entrar a veces en un conformismo espiritual donde ya no podemos desarrollarnos más, como que nos acostumbramos. Entonces el Señor rompe con esas como tradiciones, podríamos llamarle de mejor manera, tradiciones eclesiásticas o tradiciones religiosas, por volverlas una vivencia espiritual. Entonces las 7 iglesias, vemos las condiciones ahí de realmente cómo es que están. También habla de 7 sellos. Estamos hablando de los 7 más conocidos, ¿verdad? Habla de los famosos 7 sellos, que es de donde yo estoy tratando de sacar todo este estudio. Básicamente es el comienzo de los juicios de Dios. Cada vez que se rompe un sello, cada vez que se abre un sello, es que el Señor está declarando algún juicio. Ahora, eso no es la totalidad del juicio, porque también vienen 7 trompetas, y ahí hay advertencias, pero también hay llamados al arrepentimiento. Como que el Señor no está cerrando la puerta, aún en el momento difícil,
en el momento de angustia, el Señor no está cerrando la puerta para todos aquellos que quieran arrepentirse y volver sus caminos hacia Él. Así que las trompetas nos dan un poquito de eso. Pero también las trompetas abren las 7 copas, que son los juicios finales y completos de Dios. Claro, faltarán lo de los 7 truenos, que no lo incluyo yo aquí porque pues ya sabemos que los truenos sería el mensaje más fácil de decir, ¿verdad? ¿Qué dicen los 7 truenos? No lo sabemos porque están sellados, ¿verdad? Aunque podemos deducir algunas cosas, porque como bien nos explicaba el pastor ayer, si buscamos en la Biblia acerca de los truenos, vamos a ver que el Señor, cuando el Señor hablaba, por ejemplo, cuando le hablaba a Moisés, la gente escuchaba un trueno. Sin embargo, Moisés escuchaba la voz del Señor. Entonces quiere decir que cada trueno tenía su interpretación, ¿verdad? O por lo menos Moisés escuchaba perfectamente la voz del Señor, y Moisés le decía: Señor, habla. Y aquellos estaban todos nerviosos diciendo: no, Señor, Moisés, ¿sabes qué? Habla tú con el Señor y nosotros te escucharemos a ti. Porque ya sabía que estaban siendo juzgados a través de esos truenos, pero simplemente era la voz del Señor hablando. Ahora, bueno, esos son para hablar algunos de los detalles. Ahora, también hay otros 7, otro grupo de 7 en el libro de Apocalipsis. Note todo lo que hay de 7 en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, esto es lo relacionado con Cristo. Candeleros de oro. Dice que el Señor Jesucristo estaba, cuando Juan lo mira en la revelación del Señor Jesucristo, Juan, ¿cómo lo ve? Lo ve rodeado de 7 candeleros de oro, que nosotros los interpretamos que son las iglesias. La iglesia es el candelero del Señor, y por eso es que no hay que permitir que eso se apague. También lo ven con 7 estrellas, que son los 7 mensajeros, los 7 ángeles de las iglesias, los siete ángeles que llevan el mensaje a cada una de las iglesias. Y entonces ahí están 7 candeleros, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, que ahí nos habla de la perfección divina con la que el Señor nos está hablando, con la que el Señor nos está ministrando. Y obviamente ahí está hablando de como está escrito ahí, la plenitud del Espíritu Santo, que se manifiesta en la iglesia y se manifiesta a cada uno de nosotros también. Y finalmente 7, bueno, hay uno más todavía, 7 cuernos del Cordero, que esto es el poder perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y también los 7 ojos del Cordero, que no es más que la omnisciencia perfecta de Dios. Por eso es que el Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende, porque Él está con el poder y la omnisciencia perfecta, obviamente. Ahora, esos son los 7 con relación al Señor Jesucristo. No sé, tal vez se me han quedado algunos por ahí, pero habría que revisar ya más en detalle. Ahora, también hay otro grupo de 7 relacionados con juicio y autoridad divina. Bueno, los 7 truenos, como ya lo vimos, que son las voces celestiales no reveladas, pero que en su momento, obviamente, usted y yo lo vamos a saber porque vamos a estar en palco viendo el asunto, ¿o no? Bueno, eso espero. Que no estemos aquí escuchando los truenos, sino que desde arriba escuchemos los truenos, porque son yo puse ahí voces celestiales, pero en realidad es voz de Dios, aunque no sabemos realmente si los truenos, porque siempre dice Juan que él escuchó como un voz de trueno y era un ángel que estaba hablando. Sin embargo, cuando el Señor habló en muchos pasajes de la Biblia, también se hace una referencia al trueno. Por ejemplo, cuando el Señor se bautizó y salió del agua, ¿qué es lo que ocurrió? El Señor habló, el Padre habló y dijo: este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Y los demás que escucharon, no escucharon un trueno. Y entonces ellos dijeron: ¿será que fue un trueno? Otros dijeron: no, Dios le habló, entendieron el mensaje. Pero me imagino que, no sé si escucharon literalmente la voz o entendieron, así como Dios le hablaba a Moisés, ahora se estaba manifestando. Entonces, ¿Perdón? Pues probablemente, ¿sabes por qué? Porque como Juan escribió, entendemos que Juan fue el mismo que escribió el Apocalipsis, ahí pudo haber entendido. Bueno, también, buen punto. Entonces probablemente sí Juan no entendió el mensaje, o Juan escuchó la voz, ¿verdad? No el trueno, ¿verdad? Eso pudo haber pasado, ¿verdad? Bueno, interesante. Entonces están los 7 ángeles con las 7 trompetas, estamos hablando del juicio.
Aparecen los 7 ángeles también con copas, con las 7 copas, y por supuesto las 7 plagas postreras, que son las mismas 7 copas que los ángeles van a derramar, que son plagas, son juicios de parte de Dios. Ahora, ¿qué nos implica todo esto 7, 7, 7? Pues simplemente que la labor que el Señor va a hacer, los juicios que el Señor va a emitir contra todos aquellos, contra la población que esté en aquel momento, no contra la iglesia, contra el mundo, va a ser un juicio completo, juicio totalmente completo. Ahora, avancemos un poquito más con los 7 relacionados con el mal y los sistemas del mundo. Si hay 7 de parte de Dios, usted sabe que el enemigo trata de copiarlo siempre, así como el enemigo copia la triunidad de Dios, que también él va a manifestar su triunidad, en este caso diabólica. La serpiente antigua, el padre, que es la figura del padre como Satanás, viene la figura del hijo, que es el anticristo, y viene la figura del Espíritu Santo, que es el falso profeta. Entonces ahí está el diablo siempre emulando lo que Dios hace. Pero aquí también habla de 7 cabezas de la bestia. Ahí obviamente son los poderes y los reinos que se están manifestando, que son parte de manifestaciones de parte. Así como el Señor Jesucristo trae el Cordero trae los 7 cuernos y los 7 ojos, estos también quieren imitarlo de esa misma forma, con las 7 cabezas de la bestia. Los 7 montes, que es una autoridad política y poder mundial, ¿verdad? Y que mucho se ha discutido si era la Roma antigua o es la Roma moderna, y ahí están 7 montes, que es la autoridad política. 7 reyes, que son 7 gobernantes o los imperios que se van a levantar. Y también, bueno, ahí tenemos eso de los 7, ¿verdad? Eso es para que miremos la importancia del número 7 solo en Apocalipsis. Y creo que tal vez, seguramente si buscamos, vamos a notar que hay algo más ahí todavía que podemos incluir. No creo que lo haya podido ver todo, pero el punto es, en contraste de esto del mal y el sistema del mundo, es que Dios usa el 7 para su plenitud santa, para decir lo completo de lo que Él está haciendo, un trabajo realmente completo y perfecto de parte de Dios. Sin embargo, el enemigo lo mira como una plenitud falsa y una plenitud corrupta, que eso es lo que obviamente él quiere tratar de enseñarnos. Ahora, esa es la parte del número 7. Ahora, donde yo lo quiero llevar es que miremos los 7 sellos. 7 sellos. Aquí me voy a saltar un poquito. Bueno, no es que me esté saltando, porque quizá hubiéramos empezado con las 7 iglesias, pero ya antes, creo que el año anterior hablé del mensaje a las iglesias, que ahí está el mensaje cabalmente a las 7 iglesias. Por ahí debe de estar ese mensaje grabado. Entonces, por eso no quise volver a entrar en lo mismo que había hablado, y quiero entrar en la parte de los sellos. Entonces, yo quiero que me acompañe a que miremos la parte de los 7 sellos, porque esto es obviamente para continuar la serie de los 7 en el estudio. Entonces, note, cuando hablamos de los 7 sellos, quiero que empecemos primero, que eso fue lo primero que leímos, lo de los sellos. Y ahora, ¿dónde está ese libro con 7 sellos? Eso es lo primero que quiero que miremos, esa como parte introductoria, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 5, verso 1 dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Entonces, note lo primero que ocurre aquí. Si usted lee el capítulo, estos capítulos, bueno, principalmente capítulo 1 es la revelación de Jesucristo, el capítulo 2 y el capítulo 3 es el mensaje a las iglesias, y el capítulo 4, Juan es llevado al cielo, y entonces entra a la corte celestial y empieza le empiezan a revelar a Juan todo lo que viene, y el Señor incluso le dice: Juan, escribe lo que ves, porque ahora vamos a empezar, va a empezar los juicios contra la tierra. Entonces, cuando Juan es llevado al cielo, note que se presenta delante del trono de Dios, y dice Juan en Apocalipsis 5:1, lo escribe y dice de que ya en el trono, dice que vio el que estaba sentado en la mano derecha, el que estaba sentado en el trono,
En su mano derecha tenía un rollo escrito por dentro y por fuera, y desde luego tenía 7 sellos. Ahora, un ángel pregonaba a gran voz, dice: ¿quién es digno de abrir el sello y desatar sus sellos? O de abrir el libro y desatar sus sellos. El punto es que Juan rompe el protocolo celestial en ese momento. Usted se acordará por qué, ¿verdad? ¿Perdón? No, Juan empezó a llorar. Empezó a llorar y empezó a decir: pero ¿y quién es digno? Porque no encontraban a nadie que era digno de desatar los sellos. Entonces aquí yo veo un par de cosas. Número uno, ¿quién tiene el libro de los 7 sellos? Bueno, obviamente lo tiene Dios el Padre. Tiene ese libro que él mismo seguramente escribió, lo sellaron con 7 sellos, y que va a venir alguien a poderlo, que es el único que es digno de poderlo abrir. Y usted ya sabe quién es, que es el Cordero de Dios, que es el que abre los sellos, ¿verdad? Que es el único digno de abrir los sellos, porque con la sangre derramada de él ganó ese privilegio. Ahora, tenemos que decir algo entonces: los juicios no comienzan sino hasta que el Señor Jesucristo empiece a romper sello por sello. O sea, aquí lo que hoy en día podemos ver es un vislumbre, es una especie de, esto es más o menos un preámbulo, una introducción de lo que va a suceder cuando esos sellos comiencen a reventarse, o cuando el Señor comience a romper esos sellos y comience los verdaderos o los juicios completos de Dios. Entonces, pero el punto que estamos viendo es: ¿quién tiene el libro? Lo tiene el Padre. ¿Quién es el único digno de abrir? El único digno es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto importante es que aquí no ocurre nada en esta vida, no ocurre ningún juicio de Dios, salvo que con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo ya lo entregue, lo abra, lo ejecute, ¿verdad? Que eso es lo que se trata y lo que nos está hablando acá. Como punto número 2, ¿qué representa este libro? Mire lo que dice Apocalipsis 5:1: en la mano derecha, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, ¿el libro qué representa? Bueno, representa el plan soberano de Dios para el juicio, pero no solo para juicio, también para la redención. Como les decía al principio, el Señor no está buscando solo enjuiciar a las personas, sino que Él quiere hacer que las personas realmente se vuelvan de sus malos caminos. O sea, la puerta todavía ahí no está cerrada. Solo que le pido un favor: no espere para ese día. O sea, si hay algo que tenemos que estar conscientes es trabajar desde ya para estar a cuentas con nuestro Señor y poder nosotros estar de pie cuando Él regrese por nosotros. Entonces, el libro representa realmente un título de propiedad sobre la tierra, porque Él es el que ejecuta como Él quiere. ¿Sabe qué dice Salmos capítulo 24? Y creo que el capítulo 50, si no mal recuerdo, también lo confirma. Dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Dice que aún los que en Él habitan, el oro, la plata, todas las riquezas de la tierra le pertenecen al Señor. Y entonces ese libro lo que representa es la propiedad el título de propiedad sobre la tierra. ¿Y por qué decimos nosotros que representa eso? Porque eso es lo que Él va a hacer cuando entregue y abra los sellos. Va a entregar ese título de propiedad para su reinicio. En otras palabras, para hacer su destrucción y volver a crear una tierra nueva y un cielos nuevos nuevamente. Entonces ese es el reinicio del proceso que va a ejecutar el Señor. Ahora, note algo: cada sello no es independiente, sino que es un proceso. Cada uno va abriendo un juicio, pero un juicio que antecede al otro, y así es como se va desarrollando. Ahora, para que miremos un poquito más el panorama general, el inicio formal del día del Señor. Esos sellos, ese libro tipifica el inicio formal del día del Señor. Cuando eso realmente se rompe, ese primer sello, es como que viene encaminado ya formalmente el día del Señor. ¿A cuál es el día del Señor? Claro, es el que literalmente podríamos decir comienza el día oficial de juicio. Por eso les digo, lo que estamos viendo ahora son introducciones, son preámbulos, no es que ya estamos en esos tiempos.
pero nos dejan ver un vislumbre para que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Y claro, cuando vengan esas fechas, según Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo dijo que íbamos a empezar a ver más actividad, por ejemplo, sísmicas, que íbamos a empezar a ver más lo que son tsunamis, lo que son huracanes, lo que son destrucciones, lo que son muertes, lo que son pandemias o enfermedades. Esas cosas se van a ir dando un poquito más, así que no hay que sorprendernos. Me acaban de decir ahorita que el gobierno ya quiere emitir una orden para que usemos otra vez boquillas, o ¿cómo le llaman? Las mascarillas. Entonces, como se está volviendo ya lo normal, porque ya nos matricularon en contra de esas cosas. Entonces, ese es el inicio. Cuando empiecen a abrirse esos sellos, eso va a ser el inicio que marca formalmente o rompen la línea para que entren los juicios ya del día del Señor. Ahora, como les decía, un panorama general de los sellos, solo para más o menos revisarlos. Esto no es en detalle, simplemente vamos a ver cada uno. Número 1, el primer sello. Cuando se abre el primer sello, dice Juan que escuchó una voz que decía: ven, y vi un caballo blanco. Dice. Ese caballo blanco simplemente significa engaño, falso liderazgo. ¿Por qué engaño y falso liderazgo? Bueno, note las características. Un caballo blanco imitando el caballo, cuando el Señor Jesucristo aparezca ahí sí en su caballo blanco. Pero dice que es un caballo blanco que va con un arco, pero sin flechas. Entonces hay una falsa paz. Ese es un jinete que viene a engañar a las naciones, a decirles que vamos a poner en orden, vamos a poner paz, vamos a establecer un sistema de adoración, pero todo con la falsedad para poder irse introduciendo la figura del líder del anticristo. Entonces, el caballo blanco, es un caballo de engaño, así que no hay que confundirlo cuando el Señor aparece en un caballo blanco, en un corcel, un jinete blanco, y en su pierna, en su muslo escrito el nombre de Rey de Reyes. Ahora, también hay un caballo rojo que tipifica guerra. Dice que ese caballo se le dio autoridad para hacer que la gente, por alguna razón, se mate uno con otro. Entonces, o se levante nación contra nación. ¿Acaso no hemos visto esos eventos hoy en día? No vemos que de repente aparece un tipo armado y le dispara, incluso hasta en escuelas o universidades, o se mete en un cine o en un mall y empieza a matar indiscriminadamente gente. ¿De dónde salen esas cosas? Bueno, son preámbulos, son introducciones, son vislumbres de lo que va a ocurrir en ese momento cuando aparezca el caballo rojo. Por eso es que algunos estudiosos, entendidos de las escrituras, teólogos o muy estudiosos, dicen de que esos caballos ya se escucha el galopar de ellos. Pero no quiere decir que el Señor ya rompió los sellos, no, sino que nos están dando el vislumbre de lo que viene, de lo que va a ocurrir. Ahora, si eso nosotros ya lo estamos viendo ante nuestros ojos, ¿se imaginaría usted el día que eso suceda? ¿Cómo va a ser? Nación contra nación. ¿Cuántas veces no hemos visto que se levanta nación contra nación? Y no solo eso, sino que la palabra nación también tipifica etnia o raza. Entonces, por ejemplo, hemos visto que en varias naciones, no solo Estados Unidos, sino que aún en Europa, se ha levantado raza contra raza, etnia contra etnia, luchando por querer prevalecer. Entonces, ¿qué hace eso? El caballo rojo, que es la guerra. El caballo rojo que viene literalmente a causar destrucción. Y también tenemos el cuarto sello, el caballo negro, que es hambre, crisis económica. El caballo negro es aquel que va a poner todo, número uno, todo caro. Y al encarecerse todo lo que es alimento, va a ocurrir dos cosas: o lo van a querer a unos acaparar, o simplemente el trabajo que va a hacer el caballo rojo va a limitar o va a ayudar al trabajo del caballo negro. ¿Por qué? Porque ya se ha experimentado que cuando existen guerras en el mundo, ¿quiénes son los primeros que van a la guerra? Es el hombre. Bueno, que ahora van las mujeres también. Pero el punto ¿cuál es? El hombre va a la guerra y deja de hacer su trabajo de siembra, de cosechas, deja de hacer su trabajo en plantas y en procesadoras. Entonces, por eso se crea crisis económica. Y encima de esa crisis que provoca la guerra, viene un caballo negro que va a provocar hambre, que va a provocar
que el alimento falte, que va a provocar que la gente después quiera comprar hasta estiércol de animales para poder comer. Entonces, eso es lo que va a provocar el caballo negro. Y bueno, también está el cuarto sello, que es el caballo amarillo, que ese es muerte masiva, ¿verdad? Muerte que viene a través de plagas, muerte que viene a través de cuestiones del mundo, por ejemplo, terremotos, huracanes, heladas, las cosas que estamos viendo hoy por hoy. ¿Qué es lo que provoca? Dice que la gente se va a esconder, va a querer morir, pero no le van a permitir ni siquiera eso hasta que pasen estos juicios. Entonces el caballo amarillo, bueno, el caballo amarillo trae un jinete, y usted se recordará cómo se llama el jinete. Se llama la muerte. Ese jinete que va en el caballo amarillo es el único que tiene nombre, por lo menos oficialmente hablando, ahí escrito. El jinete se llama muerte y dice que le sigue el Hades, porque ahí mismo va, en ese saco Hades, va metiendo a todos los que él va capturando con su muerte. Entonces este viene a provocar directamente muerte. Todo lo que el caballo rojo no ha hecho, todo lo que el caballo negro no mató, entonces el caballo amarillo se va a encargar de liquidar. Entonces vemos que lo que viene es simplemente destrucción, y ese es el cuarto sello. El quinto sello son mártires clamando justicia. Aquellos hombres, mujeres, niños, familias, lo que haya sido, que hayan sido masacrados en el nombre del Señor Jesucristo por defender su fe, ahí están. Juan dice que vio el altar y que debajo del altar habían mártires que estaban clamando: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo nosotros estaremos aquí? El Señor les dice: ¿saben qué? Todavía un tiempo más, hay que esperar un tiempo más para que no solo les voy a hacer justicia, sino que los voy a levantar de ahí y los vamos a honrar. Pero ahí están los mártires clamando por justicia. Mire, el quinto sello nos enseña eso. ¿Por qué será importante eso? Porque el Señor no quiere que en ese saco de la injusticia o en ese grupo de mártires de injusticia estemos usted o yo. Amén. Porque estos mártires son los que van a ser perseguidos en el tiempo de la gran tribulación, o tribulación y gran tribulación, que van a haber caído ahí, van a haber sufrido, tuvieron que haber lavado sus vestiduras en ese momento con la sangre del Señor Jesucristo, pero les dieron muerte. Entonces, cuando nosotros ahora en este momento, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos ir con Él a las alturas. Amén. Y en el sello 6, conmoción cósmica y terror humano. El sello, el número 6 es cuando empieza la destrucción, es cuando empiezan a caer las montañas, es cuando empiezan las guerras de granizo con fuego. Esas son las plagas que el Señor va a mandar. Y en este sello 6 es como podríamos decirlo? Como una introducción también para los próximos juicios que vienen, porque el número 7 es un juicio bien tremendo, porque dice que ese es silencio en el cielo. Silencio en el cielo. Y obviamente el sello 7 da paso a las trompetas, pero me llamó la atención ese último sello, el 7, que dice que hay silencio en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor calla, se pone terrible la cosa. ¿Se acuerda usted cuando el Señor vio un silencio una vez? ¿Se recordará de uno? Bueno, le voy a recordar uno. El Señor Jesucristo, le bajaron, ¿verdad? Okay. El Señor Jesucristo, no, sí está bueno. Nuestro Señor Jesucristo fue en el huerto de Getsemaní y empezó a clamar: Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, Señor, sino como tú, sino que se haga el plan tal y como está escrito. ¿Y usted se recuerda de eso? ¿Cuál fue la respuesta divina? ¿Se recuerda alguno de ustedes cuál fue la respuesta divina? No hubo silencio. Entonces fue algo bien difícil, porque ese silencio el Señor entendió que no había manera de quitar esa copa, no había manera de que a Él no pasara por ese trago difícil de ir a la cruz y morir. Claro, el Señor no estaba afligido,
El Señor no estaba afligido porque iba a morir en una cruz. Yo sé que la muerte era difícil, era una muerte no solo avergonzante por la forma en que lo hacían, sino que era una muerte sufriente por la forma en que lo trataron a Él. Pero el temor del Señor Jesucristo iba más allá de una simple muerte natural del cuerpo. Era la separación con el Padre, porque a Él le tocaba ir al infierno, estar allá 3 días y 3 noches predicándole a las almas allá, y después ser levantado por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Entonces esa distancia de 3 días marcó una gran diferencia en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque era alguien que siempre había estado con el Padre, y tener esa separación. Entonces, mire, eso nos debe de llevar a usted y a mí a entender algo. Nosotros no podemos vivir alejados del Señor. Tenemos que estar siempre buscando estar cerca de Él. Por el mismo Señor Jesucristo en Juan 15 nos dice y nos enseñó que el pámpano no puede estar lejos de la vid. Porque si el pámpano, que es el que lleva el fruto, que el pámpano es la ramita esa que carga las uvas, se separa de la vid, pues obviamente se muere, ya no sirve para nada, dice el Señor Jesucristo, y es tirado al fuego. Entonces nosotros tenemos que estar siempre de cerca. Ahora, cuando hablamos del silencio, pues también hubo otro gran silencio. Un silencio más o menos como de 430 años. Al final del cierre del libro de Malaquías, el Señor no vuelve a hablar. 400, no sé si eran 30, 50, cuántos años, pero 30, ¿no? 430 años el Señor no vuelve a hablar hasta que el ángel se le aparece a la Virgen María. Bueno, no antes le había aparecido a Elizabeth perdón. Sí, correcto, a Elizabeth para decirle que iba a tener a Juan, pero ahí se volvió a ver la luz del sol con la voz del Señor, porque antes hubo silencio. Entonces los silencios son bien complejos. Hay que también, aparte de eso, habría que ver qué otros silencios hay y qué lo causó, porque entonces de alguna manera esta serie de sellos, estos juicios, provocan silencio de parte del Señor, como quien dice el Señor, como quien dice: yo ya no quiero nada con esto, los voy a enjuiciar y ahí se quedó, no voy a mediar entre ellos, no, voy a romper voy a tapar mi voz y no voy a volver a hablar. Entonces eso sí se pone difícil, ¿verdad? Ahora, dice también, bueno, el sello 7 da paso a las trompetas. Eso es lo otro importante que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque las trompetas son los siguientes juicios del Señor. Y entonces sigue la onda, ¿cómo podríamos llamarlo? La ola de juicios de parte de Dios. Porque no solo fueron estos, sino que siguen las trompetas y después seguirán las copas, y después aquellos en aquel tiempo ya escucharán los truenos también. Ahora, cuando vemos las características generales de los sellos, de los 7 sellos, mire lo que pasa aquí. Número 1, no son la ira total de Dios, simplemente son los juicios iniciales. Eso es lo que el Señor nos estaba diciendo acá cuando hablamos de los 7 sellos aquí en Apocalipsis. Son juicios iniciales del Señor. Obviamente ya vimos que preparan el camino para las trompetas y las copas, como que son los que allanan los nuevos juicios que van a poder venir, y son los que de alguna manera hacen la antesala para todo eso que viene. Y más adelantito también dice que como características generales, ¿quién abre cada uno de los sellos? Bueno, ya vimos que fue nuestro Señor Jesucristo. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Entonces lo platicamos antes, aunque lo dejé yo para el final aquí en este punto, porque lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo es quien abre los sellos. Entonces el punto trascendental aquí es que nuestro Señor Jesucristo, que es el dador de toda gracia para la iglesia, también es el que autoriza o firma los juicios para el mundo, el que firma los juicios para las naciones, que eso es el otro punto que tengo yo aquí. ¿Quiénes son los que reciben los juicios del Señor?
Entonces, obviamente, número uno no es la iglesia. ¿Por qué? Bueno, la iglesia ya vimos que ya fue examinada en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 4 sucede un evento bien importante, ¿verdad? Que a Juan le dicen, sube acá. Entonces ese es como un preámbulo de que en el capítulo 4 la iglesia sube con el Señor. Capítulo 4 de Apocalipsis. Y en el capítulo 5 entonces comienza a desatarse los sellos. Ahora, esa es interpretación, ¿verdad? Así como nos decía anoche nuestro pastor, hablar de escatología no es algo que ya puede uno decir que ya está por sentado que así es. Definitivamente que no, porque no tenemos una exactitud de interpretación, podría decirse. Sin embargo, por lo que se ha visto a través del tiempo y la forma en que se han interpretado los símbolos y las cosas que el Señor ha dejado, uno puede entender más o menos qué es lo que ocurre. Pero el punto es que la iglesia, el Señor la examina, y si la iglesia corrige, esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Si la iglesia no corrige, pues es la iglesia que le va a tocar pasar las aguas de la tribulación y tener que lavar ahí en esa tribulación las vestiduras y poder ser cubierta. Pero entonces, ¿para quién es el juicio entonces? Bueno, el Señor va a tratar con las naciones, el Señor va a tratar con Israel y el Señor va a tratar con los moradores de la tierra. Normalmente nosotros decimos, bueno, los moradores de la tierra son las mismas naciones. Podría ser que sí, pero lo que pasa es que Apocalipsis lo trata como un apartado. Moradores de la tierra, como que son aquellos que honestamente no quieren nada o no quieren tener nada que ver con Dios. Son aquellos que realmente están apartados, alejados de lo que el Señor quiere, y por eso Dios los llama moradores de la tierra. Porque aún en las naciones el Señor va a encontrar pueblo. De hecho, creo que es Apocalipsis 18, el Señor les dice, salid de ahí, pueblo mío. O sea que como que había pueblo del Señor todavía, quizá en la Babilonia, metidos en situaciones religiosas, y entonces el Señor quiere porque podrían ser que son religiosos, aunque sean religiosos pero sinceros. Es decir, sí quieren estar bien con el Señor, pero se acostumbraron a vivir en una religión, no en una relación con el Señor. Entonces el Señor quiere que la gente se vaya de ahí. Por eso es que les digo que también hay un plan redentor en ese tiempo de juicios, y eso es lo que el Señor va a tratar. Amén. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí porque esto es parte introductoria. El próximo lunes